Bueno, lo primero, encantada de estar en este Ateneo virtual, esperando además que llegue el momento de estar en el de verdad, que ya van haciendo ganitas. Y bueno, pues daros las gracias por tener interés en un tema tan fabuloso, ¿no? Como es la violencia de género. Y digo tan fabuloso, aunque parezca que estoy, bueno, diciendo esto cómo puede ser fabuloso. Es fabuloso que la gente se interese. Es maravilloso que haya un interés en una cosa que tenemos que tener en cuenta que hasta hace a lo mejor 20 años ni siquiera, no es que no existía el término, es que ni siquiera la legislación contemplaba la posibilidad de que pegar a la propia mujer fuera delictivo. Con lo cual, pues bueno, es muy, muy, muy aleccionador que haya tanto interés. Lo que ya no es tan aleccionador es que habiendo habido esta evolución en la conciencia social, pues que resulte que pasan cosas como las que pasan, porque sin ir más lejos, yo me estaba preparando lo que iba a decir y me encontré, por desgracia, con lo que pasó ayer, ¿no? Que me imagino que todos habréis leído, que es un suceso horroroso que pasó en Úbeda, que un hombre mató a su mujer y a sus dos hijos y después se suicidó. El hecho de que se suiciden luego es una cosa que es bastante habitual. Algunos lo hacen bien, algunos lo hacen menos bien y las matan, pero ellos no mueren. Pero en cualquiera de los casos es un hecho horrible y además hay que destacar que cada vez son más los hechos de violencia de género en donde además o solamente, como otros casos que hablaremos, ¿no? Pero como el caso arquetípico de José Bretón, en que se mata a los hijos. A este respecto, ya digo que luego le dedicaré un espacio, ¿no? Pero quería señalar la frase de Miguel Lorente, ¿no? Que es la manera más cruel de hacer daño a una mujer es hacer daño a sus hijos o a sus hijas. Pues bueno, acordándonos de esta mujer que lamentablemente nos da la pauta del problema tan grave que tenemos ante nosotros, yo iba a empezar hablando pues de qué es la violencia de género, porque hablamos muchas veces de violencia de género, pero a veces hay cierta confusión en el término. Hay cierta confusión intencionada o porque no sabemos transmitir o por un montón de cosas y además hay muchos términos que están ahí pues jugando a confundir o teniendo que ser especificados, ¿no? En primer lugar, bueno, pues voy a decir qué es violencia de género. La violencia de género es un término legal que en nuestra legislación española se tradujo en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre y que es la que se ejerce por un hombre contra la mujer que es o ha sido su pareja o su esposa por razón de poder o dominación por esta relación. ¿Y qué pasa? No todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasa cuando existe esta relación de poder o dominación? Existe este machismo, pero la mujer a la que se pega, a la que se viola, a la que se hace lo que sea, no es pareja. Bueno, pues en este caso estamos en un supuesto sería violencia de género de una manera ontológica, porque la raíz es la misma, pero nuestra legislación aún no lo contempla. Y entonces tendríamos que ir a utilizar el término de violencia machista o, como hace el Convenio de Estambul, violencia contra las mujeres por razón de género. ¿Quiere esto decir? Porque, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, vemos lo de la violación de la manada o en el caso de Diana Kerr, que había alguna noticia que decía, el juez ha dicho que no es violencia de género, vamos a ver. El juez lo que dijo, el juez o cualquier jurista, es que no es la violencia de género definida en nuestra ley, pero desde luego que es violencia machista. Esto no quiere decir que vaya a tener menos pena, porque la legislación está ahí, pero sí que es verdad que aún no hemos dado ese paso. ¿Tenemos que dar ese paso? Pues sí, tenemos que darlo. Primera porque, bueno, la ley es una buena ley. La Ley Orgánica 1/2004 fue una ley pionera, una ley que muchos países de nuestro entorno, porque dicen, bueno, es que te la copiarían en Sudamérica. No, no la copiaron en nuestro entorno. Francia, por ejemplo, considera que es un modelo a seguir España.
pero que, bueno, como todas las cosas buenas, necesitan, como todos los edificios, necesitan un mantenimiento. Y ahí se nos ha ido la cosita un poco de las manos, ¿no? Pues bueno, se han dejado de invertir, últimamente parece que un poco más, pero hubo un momento en que los recortes dieron que también se dejara de invertir en esto y nos quedamos un poco atrás. Y luego, además, pues la situación ha cambiado, la situación legislativa, y en el año 2011 España suscribió el Convenio de Estambul, que es relativo a las violencias contra las mujeres, y en este convenio, del que es parte España y que forma parte de nuestra legislación, no haría falta transponerlo, ya se ampliaba el concepto de violencia de género, de violencia contra la mujer, y se ampliaba a todos los casos en los que se ejerce violencia sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Para que lo entendamos, no entrarían, en este caso, aplicando este convenio, sí que entrarían supuestos pues, como el de Diana Quer, como el de, como el de las niñas de Alcácer en su día, si hubiera pasado ahora, claro está, como el de la violación de la manada, pero a día de hoy, pues aún no hemos arreglado, por decirlo de algún modo, nuestra legislación. El Pacto de Estado, que se firmó en el 2016 por unanimidad además, bueno, por mayoría, perdón, pero con una mayoría bastante amplia de todos los partidos políticos, contempló también que se aplicara el Convenio de Estambul y que se ampliara el concepto de violencia de género, pues eso, a todos los delitos contra la libertad sexual, que se ampliara a delitos tan clarísimos de violencia sobre la mujer como es la mutilación genital femenina, a los matrimonios forzados, a los asesinatos y a otro tipo de delitos que se cometen contra mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no son su mujer. Ya digo que bueno, pues el típico sería el de Diana Quer. Y todas estas cosas, pues bueno, están pendientes aún de transposición. La verdad es que hemos tenido una vida legislativa un poco convulsa, ¿no? Con una legislación que duró muy poco, con un juego de pesos y contrapesos a través de convenios que hacen pues que las cosas no sean las fluidas que a lo mejor deberían ser. Y ya para acabarlo de arreglar, pues esto de la pandemia que hemos estado durante, y aún seguiremos durante bastante tiempo prácticamente con el monotema del estado de alarma, como no puede ser de otra manera, porque hay unas cosas urgentísimas que resolver, pues ha hecho bueno, que esta transposición aún no haya tenido lugar. ¿Esto quiere decir que las mujeres estén menos protegidas? Bueno, pues no están menos protegidas porque la ley las protege si son víctimas de violencia de género o si son víctimas de cualquier tipo de violencia, aunque no se llame, según esta ley, violencia de género. Pero es importante hacer esta matización por eso, ¿no? Porque luego nos encontramos con eso, con interpretaciones del tipo, el juez ha dicho que no es violencia de género y no es exactamente esto de lo que se trata. De la prensa también trataré de hablar al final porque creo que es muy importante, es un factor muy importante en el tema de la violencia de género, tanto en sentido positivo como negativo. Pero bueno, sigamos con los términos. Estaba hablando de violencia de género, de violencia machista y ahora vamos a hablar de un término que parece que lo lía todo, que es el de violencia doméstica. La violencia doméstica es la que se ejerce en el seno de la familia sobre cualquier miembro de la misma. Dentro de la violencia doméstica tenemos la de padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, a los abuelos, dentro de la pareja si es homosexual, la que ejerce la mujer sobre el hombre. Todo este tipo de violencia se llama violencia doméstica, tiene un nombre distinto, tiene una regulación distinta, pero no tan distinta como cree la gente. Para hacer una primera pincelada, decir que la orden de protección, que es el instrumento fundamental para luchar contra la violencia de género, no solo es un instrumento para luchar contra la violencia de género, es un instrumento para luchar contra toda la violencia doméstica. Esto quiere decir ni más ni menos que si un padre pega a un hijo, si un hombre pega o mata a su pareja homosexual, tiene derecho a estos beneficios de la orden de protección que da también la ley de violencia de género. De hecho, la ley reguladora de la orden de protección es de 2003, antes de la ley de violencia de género. Esto lo digo un poco para que quede claro que de lo que se trata es de dar instrumentos diferentes para realidades diferentes, pero no de, como dicen algunos, discriminar a los hombres por el hecho de ser hombres. También a modo de adelanto, diré que para que quede claro, la mujer que mata a su marido tiene exactamente la misma pena que el marido que mata a su mujer.
con lo cual esta leyenda urbana un poco de que nosotras no salimos de rositas y somos las que cometemos el delito, pues no es así, pero eso lo podemos decir en el debate si a alguien le interesa y si le queda claro, pues ya está. Bueno, pues eso hemos visto los conceptos: violencia de género, violencia doméstica, violencia machista, violencia contra la mujer por razón de género. Luego nuestra legislación, para acabarlo de liar todo, los juzgados no se llaman ni de violencia de género ni de violencia machista, se llaman de juzgados de violencia sobre la mujer o contra la mujer, pero en este caso es lo mismo, conocen de estos delitos. Hay veces que los juristas tendríamos que aprender a usar la terminología de la calle y evitaría muchas veces muchos problemas de interpretación, pero mientras no lo hagamos, pues bueno, tenemos que explicarnos, ¿no?, en la medida de lo posible. Y luego tenemos, dentro de todos estos conceptos de los que hemos hablado, viene a irrumpir en la opinión pública, que no en el derecho, porque no tiene ningún reconocimiento en derecho, el concepto de violencia intrafamiliar, del que han hablado pues algunos partidos políticos o se han hecho algunas propuestas. La violencia intrafamiliar no es nada nuevo ni nada distinto y no sería otra cosa que la violencia doméstica tal conforme la conocemos. Eso sí, quienes hablan de violencia intrafamiliar propugnan que dentro de ella vaya la violencia de género y propugnan que se pierda esta especificidad. Esto, que puede parecer más o menos bueno o malo, si lo analizamos pormenorizadamente, tenemos que esto es lo que pasaba hace 20 años y precisamente el adelanto fue pues eso, entender que había una realidad diferente, que no necesariamente para discriminar, sino diferente para otorgar unas medidas respecto de las mujeres que sufren maltrato y que pues había que arbitrar esta realidad diferente. Son realidades pues como la llamada al 016. ¿Quiere decir que un hombre si sufre maltrato no puede llamar a ningún teléfono? Claro que puede llamar a todos los teléfonos públicos, pero hay uno específico que es para esto, pues igual que hay uno para el menor. Bueno, pues dicho esto, quiero que quede claro y quiero también que quede muy claro lo que he dicho, ¿no? La diferencia entre lo que es violencia machista, que sería muy importante que también se conociera en los juzgados de violencia sobre la mujer, se viera y demás, de violencia de género. Ahora, el primer paso legislativo antes de introducir esta categoría, que tiene que introducirse porque nos hemos obligado por convenio dentro de la legislación, sí que tenemos desde la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el 15 de julio de 2015, la denominada agravante de género. ¿Qué quiere decir la agravante de género? Pues bueno, cuando se cometen estos hechos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pues la pena no es distinta, sino que entre todas las posibilidades legales nos vamos a la mayor. ¿Quiere decir que en todos los casos de delitos cometidos por hombres contra mujeres se aplica, como se ha dicho en ocasiones? Pues no. Si un señor en un cajero atraca a una mujer porque lo que quiere es robarle la cartera, no hay ningún agravante de género porque la atraca, porque quiere el dinero y porque no tiene ningún componente machista ni de ningún tipo. A lo mejor si es una señora muy mayor y demás, sí que es el de especial vulnerabilidad, pero no por ser mujer. Pero eso, si te atracan por la calle o si te atropella un coche intencionadamente o por imprudencia o porque conduces borracho. En estos casos no hay agravante de género aunque se cometa con un hombre contra una mujer. Por lo tanto, ahí destierro otro de los mitos que parece que se simplifica. Se dice, no, es que cualquier hombre que agreda a una mujer, no, hay agravante de género cuando existe este componente de machismo. Otra de las preguntas que se hace la gente es: ¿y cómo sabemos que existe este componente de machismo? Pues evidentemente en derecho no podemos adivinar el pensamiento, pero el pensamiento se infiere de determinadas actitudes. Pondré un ejemplo que no es de violencia de género, pero que se entiende muy fácilmente. Si un señor entra en una casa con guantes, con una llave falsa y coge y va por ahí buscando en los cajones, podemos presuponer que lo que tiene es ánimo de lucro. No tiene ganas de pasar el rato ni de pasarlo bien. Si se lleva el dinero, más aún, ¿no? Entonces, ese elemento subjetivo del ánimo de lucro lo
lo inferimos de su actitud. Pues bien, con el tema del machismo pasaría lo mismo, ¿no? Lo inferimos de la actitud. Cuando la actitud es de someter a la mujer, cuando ha existido un maltrato previo, cuando le dice todas sois iguales, no sirves para nada, todas estas cosas, ahí está ese componente de machismo que no, bueno, que aunque no nos metamos en la mente, se puede inferir. Ya digo que no en todos los casos en los que se comete un delito de un hombre contra una mujer está el agravante de género, porque si no sería un tema objetivo y no solo en algunos casos. Pues bien, ya hemos hablado de lo que es violencia de género, de lo que no es violencia de género, del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado. Y ahora ya me gustaría entrar un poco en cuál es nuestra regulación y sobre todo qué ha pasado. Hablabas antes del tema del aumento de las llamadas al 016 y a mí me gustaría mucho introducir el tema de qué es lo que, porque bueno, más o menos lo que es violencia de género lo sabemos, pero qué ha pasado durante la pandemia. Durante el confinamiento derivado de la pandemia, quienes trabajamos en esto temíamos mucho que nos fuéramos a encontrar con un repunte importante de la violencia de género. Y la pregunta es, ¿nos lo hemos encontrado sí o no? La respuesta simple sería, si nos vamos a las cifras de los juzgados, si nos vamos a la cifra más vistosa, que es de la de mujeres asesinadas, sería decir que no. Afortunadamente no han asesinado a más mujeres que se asesinaban cuando no estábamos confinados. ¿Quiere decir esto que ha bajado la violencia de género? Pues no, no quiere decir que ha bajado. También ha bajado el número de denuncias. Insisto, ¿quiere decir? Pues no. Primera, porque tenemos que tener claro que violencia de género, lamentablemente, no son solo los asesinatos. Los asesinatos son la punta del iceberg. La punta del iceberg de una realidad que, según tienen estudiado las personas que hacen estadísticas en esta materia, hay una cifra oculta de entre un 70 y un 80%. Démonos cuenta de la barbaridad que es esto. Solo el 20% o en los casos más extremos hasta el 30% de los casos son los que salen al exterior. El resto están silentes y hasta que no pasa algo gordo no salen. Por eso nos encontramos tantas veces con que mujeres asesinadas y dicen no había denunciado nunca, no existían denuncias previas. Como el 70% de las mujeres asesinadas no habían acudido nunca a un juzgado, por eso hay que insistir en que es necesario pedir ayuda. Pero es que de este 30% restante que sí habían acudido a un juzgado, la mitad habían acudido y ellas mismas se habían retraído. Habían retirado la denuncia, se habían echado atrás, con lo cual tenemos que, aunque para muchas mujeres la solución, la denuncia no haya sido la solución, soluciona mucho más que otra cosa. A mí me gusta decir una frase que es la siguiente, ¿no? Que en violencia de género la denuncia no es que lo solucione todo, pero no denunciar no soluciona nada. Y creo que es importante saberlo porque aunque nos arriesguemos, aunque siempre tengamos a alguien que diga, es que yo denuncié y me fue muy mal, porque no somos infalibles, porque no tenemos formación toda la que debiéramos tener, en muchos más casos se da una buena solución denunciando que desde luego no denunciando. El mejor amigo de la violencia de género es el silencio. No necesariamente se rompe el silencio con la denuncia. Yo también lo digo que no, hay mujeres que no están preparadas, que no quieren y no hay por qué obligarlas. Lo ideal sería que se ponga en marcha el mecanismo judicial, pero no en todos los casos se puede. Pero por lo menos contarlo, poder acudir a algún sitio donde te ayude. Y luego es muy claro, tenemos en cuenta que la violencia de género en muchísimos casos, y son los casos peores, es continua, es un maltrato habitual que acaba anulando a las mujeres y entonces cuando llega el momento en que pasa algo no están preparadas para denunciar. Pensemos que denunciar violencia de género no es como denunciar un robo. Tú denuncias un robo y te vas a tu casa exactamente igual que llegaste. Pues a lo mejor muy afectada porque te ha supuesto un trauma sin lo que te han robado, pero tu vida va a seguir la misma. Pero tú denuncias violencia de género y tú te vas a casa y tu vida se cambia, es como si le hubieras dado la vuelta con un calcetín. Ya no vas a vivir con la misma persona en casa,
ya no vas a tener los mismos medios económicos, tienes que proveer una serie de cosas en tu vida, tienes unos hijos, de unas hijas con los que acordar unas medidas, la vida se cambia por completo y además las mujeres lo sienten como un fracaso, claro, cuando uno se casa, aunque el matrimonio ahora no sea para toda la vida por ley, pero cuando uno se casa está creando un proyecto de vida. Y cuando ese proyecto de vida fracasa, y no solo se trata de un fracaso pues porque las cosas no van bien, sino que fracasa porque una situación de violencia de género, pues la situación en la que se encuentran las mujeres es tremenda. Con lo cual, pues precisamente por eso la especificidad, por eso tiene que haber una serie de cosas que no hay para otro tipo de delitos, porque hay unas circunstancias específicas. Sobre todo al principio de empezar este tema nos encontrábamos con que, claro, las mujeres, si no les dábamos medidas ya, eh, se iban a casa y se encontraban con su maltratador en casa, que bueno, podía tomar cualquier represalia y además por eso la especificidad y lo más importante de esta ley que es una cosa que en otros países no se da y que aquí funciona muy bien y que ha servido de ejemplo, es que cuando tú vas al juzgado no solo te dan esa orden de alejamiento que estás pidiendo, sino que te dan también unas medidas provisionales en el ámbito civil. Esto es, tú te vas del juzgado en 24, como mucho en 72 horas, pero normalmente ese mismo día, y ya sabes, hasta que, o sea, por un periodo provisional, hasta que se confirmen en 30 días, pero ya en ese momento hay una resolución sobre quién se queda la vivienda, quién se queda con la guardia y custodia de los niños, qué régimen de visitas hay, quién los recoge, cómo se tienen que cumplir las cosas, quién paga el alquiler, quién paga la hipoteca, cómo la pagan, cómo se reparten los gastos. Y todas estas cosas son muy importantes porque si no la mujer volvería a casa y no sabría qué hacer. Y de ahí pues ya digo que la especificidad de todas estas cosas. Pues bien, volviendo al tema de la pandemia, nos hemos encontrado que las denuncias han disminuido mucho. Ahora ya han vuelto. En cuanto pasamos a la fase, o sea, ya se pudo salir de casa, empezó a recuperarse la vida judicial en este sentido, en esta materia, en las otras no normal, y más o menos tenemos la misma cantidad de denuncias diarias que teníamos antes. Pero al principio teníamos ese repunte y ese repunte no es que no se dio, sino que no emergió. Por suerte, no hubo asesinatos y nos tememos, por eso hay mucha prevención, hay muchas medidas en este sentido. Nos tememos que cuando va a ser el momento muy, muy peligroso para las mujeres, va a ser en este momento en que ya pueden tomar la decisión de irse. Claro, hasta ahora era muy difícil, pero a partir de estos momentos ya se puede romper. Está estudiado y vamos, cualquiera que veamos que estemos trabajando en esta materia, que uno de los momentos con más riesgo para la vida de las mujeres es cuando toman la decisión o comunican a su maltratador la decisión de romper la relación, de marcharse, de divorciarse o de lo que sea, o cuando, también otra es cuando ya rota la relación, él se entera que ella está con otro. Eh, Sobre todo para las situaciones de ruptura, claro, mientras existe el confinamiento, pues las mujeres no pueden tomar esta decisión. Más tengamos en cuenta que estaban confinadas con sus hijos dentro. ¿Cómo vas a tomar la decisión de poner en riesgo tu vida en una situación de estado de alarma cuando no sabes cómo se va a solucionar? Por eso se insistía tanto, los juzgados están abiertos, el 016. Lo que pasó en la realidad es que, bueno, se han incrementado, hasta lo ha dicho Asun, ¿no? Estamos 67% las llamadas al 016, esto es las peticiones de ayuda por teléfono, aunque las denuncias se disminuyeron. Yo otra de las cosas por las que también decía que, y digo, que han disminuido las denuncias es que las denuncias que vemos no todas son de palizas físicas, no todas son de riesgo físico. Hay maltrato psicológico y también pues hay mucho acoso a través de internet y demás. Si a ti te están acosando a través de internet y tienes miedo de que el tipo se te presente en la puerta de tu casa, lo denuncias enseguida. Pero si estamos todos confinados y no vas a ir a trabajar y no te puede presentar, pues te puedes esperar a que presentes estas denuncias. Pues bien, estas denuncias son las que están empezando a llegar, que habían quedado un poco paradas. Pero no nos engañemos porque el hecho de que las denuncias hubieran disminuido no quiere decir ni que haya disminuido la violencia de género, ni,
ni que haya pasado, ni que no vaya a seguir. Al revés, ¿no? Lo que quiere decir, aunque resulte una obviedad, es que lo que han disminuido son las denuncias. Y que disminuyan las denuncias no es una buena noticia. Y no es una buena noticia porque quiere decir que muchas mujeres que antes denunciaban, pues no acuden al juzgado a denunciar. Y si no acuden al juzgado a denunciar, pues tienen más posibilidades de acabar sufriendo pues, un delito grave contra su vida o de seguir sufriendo violencia de género que si toman la decisión. Con lo cual, pues a la hora de interpretar los datos tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que se simplifica y se dice, bueno, pues hay menos denuncias, pues qué bien, ¿no? Una buena noticia. Es más, yo muchas veces cuando dicen han aumentado las denuncias, qué mal, tal, y digo, no, no, aquí pensemos que si han aumentado las denuncias, puede ser una buena noticia, porque puede ser que haya más mujeres que se han concienciado. A mí una noticia que me sería realmente que me encantaría es que aumentaran las denuncias de terceras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vecinos que se dieran cuenta de que una mujer sufre violencia de género, una vecina que oyen gritos, que oyen tal, que ven, y en lugar de mirar hacia otro lado, que es lo que pasa muchas veces, que llamen a la policía o que se pongan en contacto con alguien, eso es lo que realmente sería una buena noticia. Pero todavía falta. Hemos alertado mucho durante este tiempo, hemos vivido una eclosión del vecinismo, que digo yo, ¿no? De la vida en los balcones, todos salíamos a las 8 a aplaudir al personal sanitario o lo que fuera. Y a mí me hubiera gustado que esta solidaridad vecinal que hemos vivido, que bueno, yo creo que también ha sido un espejismo porque luego hemos vuelto a nuestra vida, pero que vamos, que pensábamos que nos había cambiado como personas, pues pensábamos que eso, que los terceros iban a los vecinos iban a decir, pues bueno, yo esta mujer que la veo todos los días salir, ¿qué tal? Pues ahora me hace he creado una empatía con ella. La verdad es que hemos oído algo, porque evidentemente al estar allí, pues bueno, están oyendo más cosas y están, pero no el aumento que nos gustaría. A mí siempre me gusta decir que desde las instituciones, muchas veces las campañas de violencia de género se centran en mujer denuncia, no guarde silencio, demás. Yo creo que las campañas deberían centrarse ya de una vez en las otras personas, dirigirse a todas. Si conoces un caso de violencia de género, denuncia. ¿Por qué digo esto? Porque si no, estamos convirtiendo a la mujer poniéndole un peso adicional en la espalda, ¿no? Estamos poniéndole una piedra más en la mochila que si no tuviera bastante con lo que tiene encima, tiene la responsabilidad de que, pues bueno, como aquel que dice, le decimos, bueno, pues si te pasas por tu culpa. Y esto no se puede consentir. Yo para concienciar sobre el tema de los vecinos siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? El que me haya oído alguna vez lo habrá oído, que es el siguiente. Imaginemos que tenemos bajo de casa bueno, pues una casa donde están traficando con drogas. ¿Qué haríamos? O donde pensamos que están fabricando bombas por terrorismo, lo que sea, ¿qué es lo que haríamos? Llamar inmediatamente a la policía. ¿Por qué? Porque no queremos tener delincuentes bajo de nuestra casa. Y porque además no queremos que nuestros hijos e hijas estén viendo este tipo de ambiente alrededor de la casa. Sin embargo, cuando lo que oímos es que un hombre amenaza a una mujer, te voy a matar, tienes una no sé qué, parece que como que miramos hacia otro lado. ¿No pensamos alguna vez que como ejemplo para nuestros hijos, que vean que sus padres, cuando oyen que un hombre le grita a otro, en vez de denunciar, miran hacia otro lado, no estamos tampoco dándoles un buen ejemplo? Pero es que hay más. Dicen, bueno, pero es que yo he hablado con la mujer y la mujer no quiere denunciar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tampoco me vale. Ahora volvamos al ejemplo de que están traficando drogas bajo de casa. Nos imaginamos que alguien fuera a los yonkis y les dijera, oye, que te estás haciendo mucho daño, ¿por qué no denuncias a tu camello? Pues no lo haríamos, ¿no? No lo haríamos pues porque parece absurdo. Una persona que está enganchada tiene muchas dificultades para denunciar a su camello. Pues pensemos que de alguna manera este camello es el maltratador, es lo que es el maltratador para una víctima que está enganchada a esta situación de maltrato. Con lo cual,
tenemos que dejar claro que no es que cuando vemos, cuando conocemos o cuando sabemos o cuando sospechamos de una situación de violencia de género, no es que seamos muy enrollados, ni muy buena gente, ni muy solidarios si denunciamos, es que es nuestra obligación. Y es más, es que si no la denunciamos, estamos incurriendo en responsabilidad. Y yo creo que esto es muy, muy importante. Y ahora estos días que se ha aprobado la ley de la infancia, se está hablando de que uno de los puntos importantes de la ley de la infancia es hacer hincapié en este tema, ¿no? En la responsabilidad y en la obligación de denunciar. Sí, podemos denunciar sin riesgo para nuestra vida, claro, el derecho no exige que seamos héroes. Si hay un tipo que está con un cuchillo matando, a punto de matar a una mujer en la calle, meternos en medio y arriesgarnos a que nos clave el cuchillo, pues está muy bien hacerlo, pero no se nos puede exigir. Pero cuando lo podemos hacer sin riesgo ninguno, si oímos a los vecinos llamar por teléfono y decirle a la policía que los vecinos están haciendo esto, pues no es peligro para nuestra vida. Voy a insistir en que no es peligro porque existe la leyenda urbana, y la llamo leyenda urbana porque es así, de que, ay, es que claro, si yo denuncio se van a enterar de que soy yo y entonces luego cuando me vea por la escalera el señor va a tomar represalia. Bueno, pues bien, yo llevo 28 años trabajando como fiscal. No me he encontrado ni un solo caso de un vecino que tome represalias contra otro vecino por denunciarlo. Pero es que es más, yo llevo 28 años como fiscal pidiendo pena para asesinos, para violadores, y tampoco me ha pasado nunca, afortunadamente, nada de esto. Con lo cual, esta creencia, que es muy de película y es como argumento, como guión es fantástico, de que van a venir luego a por nosotros, pues no es así. No hay que jugarse la vida a pecho descubierto, pero tenemos que pensar que esto lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Y que es importante concienciar en este sentido. Bueno, otro de los temas que creo que es muy importante y que enlaza además con lo que ha pasado en Úbeda es el tema de los hijos como víctimas de violencia de género. Cuando hablamos de hijos e hijas como víctimas, se habla de víctimas indirectas porque ven los hechos y demás. Bien, hay que desterrar ya de una vez de nuestro vocabulario, aunque la ley a veces no es tan clara como debería ser, este concepto de víctimas indirectas. Si un niño o una niña está viendo cómo su padre pega a su madre, aunque no le ponga las manos encima, aunque le compre la Play, le compre chuches y le trate fenomenal al niño, está maltratándole también, porque cuando están maltratando a la persona que tú más quieres, te están maltratando de una manera, aunque no te pongan las manos encima, pero es que hay más. Le estás ofreciendo una educación totalmente distorsionada. ¿Cómo se va a desarrollar un niño o una niña que su modelo de padre o de madre es un padre o madre es un padre que pega a su madre o es una madre que está siendo maltratada? Pues evidentemente les estamos ofreciendo unos modelos totalmente distorsionados y luego pues el día de mañana pueden repetir estereotipos, aunque ni siempre lo repiten, ni todos los que son maltratadores han repetido estereotipos, pero esto pasa. Os contaré un ejemplo de una cosa que a mí siempre me gusta poner ejemplos prácticos, de una cosa que me pasó en los primeros tiempos de mi vida como fiscal, pero que ni es la primera, la única vez que me ha pasado, ni soy la única a la que me ha pasado. Fijaos qué frase más tremenda. Estoy hablando de una niña que era continuamente abusada por su padre. La madre, cuando se entera que este abuso es continuo, bueno, pues con pocas posibilidades económicas, viene a denunciar y nos dice, es que la estrene su padre a mí no me parece mal, pero que siga con ello es lo que no soporto. ¿Os dais cuenta qué barbaridad? ¡Qué barbaridad! Pues esto que parece que sea una película tal, esto sigue existiendo. Evidentemente no en todos los ambientes, pero sigue existiendo. Claro, estas personas luego se desarrollan de una manera que es totalmente diferente a como deberían. Pero bueno, volviendo al tema de la violencia sobre los hijos y sobre las hijas, sí que es cierto que la ley de violencia ha avanzado mucho y que considera que son víctimas de violencia de género, no indirectas sino directas, los hijos e hijas de una mujer que sufre violencia de género. Pero aún nos falta dar un paso, que es considerar que estos menores sean víctimas, aunque directamente no se cometa un acto sobre la madre. Y digo directamente porque hay un maltrato psicológico. Y os pondré un ejemplo, ¿no?, que lo cambió todo bastante. Seguro que recordáis el tema de José Bretón, de los niños Ruth y José. Fue algo horroroso, ¿no? Este padre que mató a sus hijos para hacer daño a la madre.
Es evidente que lo hizo para dañar a la madre y que es la peor de las muestras de violencia de género que se puede cometer, ¿no? Como decía, como dijo Miguel Lorente, ¿no? La crueldad extrema, ¿no? El actuar sobre los hijos. Pero no le pegó a la madre. Entonces, como no le pegó a la madre en ese acto, esos hechos no fueron al juzgado de violencia de género porque no se consideró que era violencia de género, cuando ese padre lo que quería era dañar a la madre. Hemos ido evolucionando y llegó un momento en que, pues no sé si supongo que lo recordaréis porque es bastante reciente, el de dos niñas que asesinó su padre en Castellón, y que también lo hizo sin poner las manos encima, o sea, era cuando estaba cumpliendo el régimen de visitas. En este caso fue el primero en que al menos se cambió este chip, ¿no? Y se consideró que el caso del asesinato de estas niñas era un caso competencia del juzgado de violencia de género y que sería conocido como violencia de género, aunque no, no se pusiera, no hubiera un golpe ni un maltrato físico a la madre en ese momento. Porque hasta ahora, y todavía subsiste mucho esta idea, de que, pues eso, que se necesita que se maltrate a la madre para que el maltrato al hijo sea considerado, y aún así, en algunos casos, ese maltrato al hijo iba a otro juzgado. Yo creo que es fundamental avanzar en este sentido, que los hijos y que las hijas sean considerados víctimas, aunque no les pongan la mano encima. Si ya se la ponen o los utilizan como instrumento, pues ya apaga y vámonos. Aquí también me quería parar en otra cosa porque tenemos que ser conscientes de la utilización que se hace de las visitas de los niños como moneda de cambio. Y se utiliza en muchos casos, tanto por un lado como por otro, pero en los casos de violencia de género es tremendo que esos padres maltratadores pues utilizan las visitas. Lamentablemente ha habido casos de asesinato durante el régimen de visitas. He dicho el de Bretón, el de las niñas de Castellón. El primero fue el primero conocido fue el de Ángela González Carreño, por la que condenó a España a la ONU. Entonces, bueno, aquí tenemos que avanzar mucho en el tema del régimen de visitas de los padres maltratadores. Hay una frase que está muy clara y que todos la consideramos, que es decir, un maltratador no es un buen padre. Pues evidentemente esto es una obviedad. El problema es quién es un maltratador. ¿Es un maltratador el que tiene una condena simplemente por llamarle zorra? Porque eso se llama violencia de género, aunque la pena sea poca. ¿Es un maltratador el que la maltrata habitualmente? Pues bueno, para eso estamos los juristas, para que no haya reglas absolutas, para ver en cada caso qué es lo que hay que hacer. Y luego, además, los regímenes de visitas no son una cosa unívoca, se pueden cumplir de muchas maneras. Hay una posibilidad de que los regímenes sean intervenidos o controlados, que bueno, se puede mantener cuando de alguna manera el hecho no es tan grave que implique una separación para siempre de la relación paterno-filial, porque no hay que olvidar que la patria potestad no es un derecho de los padres, sino un derecho de los hijos. Bueno, pues hay maneras como las visitas intervenidas y las visitas controladas, y todos estos instrumentos son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero para eso tenemos que tener medios. El punto de encuentro familiar, por ejemplo, que es uno de los medios que está previsto para el cumplimiento de este tipo de visitas, dejó de funcionar automáticamente durante la pandemia, con lo cual nos privaban de un instrumento fundamental. Y la litigiosidad en violencia de género ha sido fundamentalmente en orden al cumplimiento de este régimen de visitas. Bueno, pues yo esta parte de los hijos y de las hijas me parecía muy importante. Ya para acabar, quiero hacer referencia al tratamiento de los medios de comunicación de la violencia de género, que me parece que es muy importante porque es la manera en que transmitimos nuestro trabajo y en que se transmite la gravedad de este tema a las personas que están fuera del ámbito de los juzgados o del ámbito de la asistencia social o del ámbito de la violencia de género en general. Eh, no se puede dejar de reconocer la importancia de los medios de comunicación que tuvieron a partir del caso de Ana Orantes, que hace poco se han cumplido 25 años. Ana Orantes era, para el que no lo recuerde, era una mujer que salió en Canal Sur
en el programa de Irma Soriano, denunciando que era víctima de violencia de género por parte de su marido. La resolución judicial había hecho que vivieran en la misma finca y pues al cabo de una semana ese marido al que denunció en público la quemó viva en la casa. La manera en que o sea, en ese momento los medios de comunicación dieron un paso al firme que fue fundamental para la consideración como un problema social y no como un problema privado de la violencia de género. La violencia de género cambió de ubicación en los periódicos, que parece una tontería, pero es muy importante. Dejó de estar en la sección de sucesos y pasó a la sección de sociedad, como un problema social que es. Dejó de hablarse de crimen pasional, de justificar, de decir que eran los celos y demás. No olvidemos que venimos de una época, de una legislación, durante el régimen anterior, el uxoricidio en adulterio. Esto es cuando un hombre descubría a su mujer siéndole infiel, si le mataba no tenía más que una pena de destierro y si le mataba a él no tenía ninguna pena. Imaginaos, entonces, claro, bueno, pues cambiar todo esto del crimen pasional, volver a la violencia de género, un tema, un tema social, fue un paso muy importante que dieron los medios de comunicación. Lo que pasa es que, bueno, que quizás con el advenimiento de las televisiones privadas y de la competencia feroz en los medios de comunicación, pues se pasaron algunos de frenada y aunque en general los informativos son bastante conscientes de la seriedad del tema, luego nos encontramos magazines, tertulianos, todólogos y toda clase de opinadores que no tienen ni idea y que sueltan las cosas o que se permiten. Cosas que, bueno, que luego pasan al imaginario colectivo. Y luego no olvidemos otra cosa, la raíz de la violencia de género es el machismo. Y bueno, pues que no salga un caso en que un hombre pega a una mujer y se justifica, está muy claro, pero el problema es cómo se controla que en una televisión pues no se estén fomentando actitudes de machismo. Yo veo pues programas que solo el título como Granjero busca esposa, quién quiere casarse con mi hija, el, no sé qué de supervivientes, todas estas cosas que están, o mujeres, hombres y viceversa, que están continuamente fomentando estereotipos machistas. Estos estereotipos son los que luego los niños y las niñas están quedándose en su disco duro y, bueno, son los que hacen que a la larga el tema de la violencia de género y el machismo no se pare, sino que siga reproduciéndose eternamente. Es muy importante el tema de los titulares. Hay muchas veces que sin darse cuenta los medios de comunicación justifican actitudes, dicen cosas como, yo me acuerdo uno que, bueno, pues él la había arrojado a ella por la ventana y el titular decía algo así como, mujer cae por la ventana y detienen a su marido. Hombre, por algo lo habrán detenido, ¿no? No se trata solo de esto. Entonces hay que tener muy claro muchas cosas para que los titulares, o la mató por celos, no, vamos a ver, la mató porque es un machista, porque es un asesinato por violencia de género y los celos no pueden justificarlo, porque si no parece que el propio titular está justificando. Todas estas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que tener muchísimo cuidado, ya digo que tampoco porque seamos enrollados, solidarios o buena gente, sino porque lo dice la ley. Se nos olvida muchas veces que nuestra ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2004, que ya digo que es una ley muy buena, aunque le falta una capa de chapa en pintura importante, no solo habla de juzgados de violencia de género ni de órdenes de alejamiento, habla de muchas más cosas. Sin embargo, así como la parte de los juzgados se ha hipertrofiado, esto lo sabe todo el mundo habla, todo el mundo sabe lo que es una orden de alejamiento y aunque en los juzgados necesitamos medios como en todos los juzgados, pues es una parte que está desarrollada y es conocida, las otras partes son prácticamente desconocidas. La ley prevé una parte de educación importantísima donde se eduque a los niños y a las niñas en igualdad y prácticamente en muchos centros lo único que se hace es dar una charla el 25 de noviembre y otra el 8 de marzo, cuando tendría que darse una educación transversal de igualdad. Se prevé también la prevención. Y bueno, y se habla también de medios de comunicación y de publicidad. La publicidad da vamos, para otro webinar de estos o todos los que queramos, pero la publicidad sexista es algo que vemos cada vez que ponemos la tele, tanto en juguetes como en bebidas, como en detergentes, como en un montón de cosas. Y sin embargo,
bueno, parece que lo de la ley sea un brindis al sol. La ley dice claramente que no puede existir publicidad sexista. Y sin embargo, así como en el tema de los juzgados, todo el mundo tiene claro que denuncia que hay un juzgado y demás, en el tema de los medios de comunicación, de la publicidad y de la educación parece que sea pues como un desiderátum. Tenemos que tomarnos ya en serio que la violencia de género es un tema de todos, de todas, y que un mundo en igualdad es un mundo mejor para todo el mundo, no solo un mundo mejor para las mujeres. Hasta que no lo entendemos así y hasta que todo el mundo no aporte su granito de arena, pues seguiremos poniendo tiritas, pero